tal? Muy buenos días nuevamente aquí con nuestros tópicos de geriatría. Ya hemos hecho presentaciones anteriormente de quienes nos cooperan en la presentación, quienes están participando, y de hecho pues ya son conocidos de ustedes en las presentaciones anteriores. Hoy vamos a hablar del problema pues también muy importante en geriatría, que se sucede muchas veces por obviamente la edad, los cambios fisioanatómicos que existen, pero también en un momento dado, si a ese paciente de edad avanzada o geriátrico tiene comorbilidades importantes como hipertensión, diabetes, etcétera, pues imagínense los cambios vasculares que existen y las consecuencias de ello, que es lo que vamos a ver, a tocar el día de hoy, sobre todo a nivel de grandes vasos, como puede ser el corazón, como puede ser el cerebro, etcétera. De tal suerte, el día de hoy ya los conocemos, doctor Kenji, el doctor Diego, van a hacernos el favor de hablar de dichos problemas. Así es, doctor, muchas gracias. Y bueno, en general hoy vamos a abordar dos problemas principales que tienen mucha relación con los problemas vasculares, ya sea en el cerebro o en el corazón. Y vamos a ver cómo estos problemas que tienen una muy alta mortalidad, pues van a tener mayor incidencia en las personas de edad adulta, porque pues justamente con la presencia de más comorbilidades, con problemas propios de la edad, van a tener una mayor incidencia en estas personas y vamos a abordar un poco acerca de cómo o por qué se dan estos cambios. Bueno, sí, como lo comentó mi compañero, estas patologías van a ser comunes en la población adulta o en las personas mayores, ya que, pues como sabemos, el tiempo termina pasando factura y poco a poco se van sumando algunos factores de riesgo que podemos tener para desarrollar alguna de estas patologías que van a ser estas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las placas de ateroma que se van formando debido a la alimentación, a los malos hábitos, por ejemplo, el fumar, también nos va a predisponer a desarrollar alguno de estos eventos. La obesidad, por otro lado, enfermedades como la hipertensión, que sabemos que causa una alteración en el flujo sanguíneo y en cómo llega a todos los sistemas del cuerpo. También la diabetes, que sabemos que pues hemos visto en otras sesiones que causa daños microvasculares en diferentes áreas periféricas del cuerpo y por lo tanto en esta población adulta que lleva tantos años, pues lo que quisiéramos la mayoría es llegar a un envejecimiento exitoso, pero que la mayoría de nosotros termina pues con una o dos patologías, nos va a predisponer a causas a que la muerte sea por una de estas causas. Em, las enfermedades cardiovasculares van a ser la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, pero como sabemos, en edades no tan avanzadas, por ejemplo en los 30-40 años, hay una mayor incidencia en hombres debido a que los estrógenos tienen este factor cardioprotector, pero como nuestra población es una población ya adulta, ya de edad más avanzada, este factor se pierde, por lo que las causas de muerte en las mujeres pues aumentan. Se ha visto que se llega a la alza en este tipo de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares van a ser un espectro muy amplio de enfermedades. En este video vamos a tratar dos en particular, la cual va a ser la enfermedad la cardiopatía isquémica y también los CVCs. Pero este es un grupo muy amplio de enfermedades como la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, valvulopatías, que no nos va a dar tiempo de tratar todas en este video, pero que van a compartir un factor en común, que todas se van a desarrollar pues por alguna afección del corazón. Bueno, estas enfermedades por lo regular van a ser un poco silenciosas debido a que tienen síntomas atípicos de alguna enfermedad como esta, y la mayoría o en muchos casos no se va a presentar ni siquiera el dolor torácico, que es por el cual podríamos guiarnos un poco más para desarrollar el diagnóstico, pero vamos a tener lo que se le llama síntomas atípicos como disnea, sudoración, náuseas, vómitos. También puede haber pues ingurgitación yugular, mareos, fatiga, debilidad, molestias abdominales. Como vimos, pues son síntomas de varios sistemas que por lo regular llegan a ser
más mortales si se pasan por alto o si no se establece un diagnóstico rápido, ya que, pues como sabemos, las células del corazón no se regeneran, los miocardiocitos, por lo cual hay que hacer un diagnóstico oportuno. Vamos a tratar el infarto agudo al miocardio, que como tal esta se va a definir como la muerte de las células del miocardio debido a una falta de riego sanguíneo prolongada o a una isquemia prolongada, y de 4 a 2 horas después se va a desarrollar una necrosis en estas áreas del corazón. Como ya sabemos, pues el corazón es la bomba del cuerpo que lleva la sangre a todos los tejidos, entonces si las células de alguna parte de este corazón mueren, pues nos podemos imaginar que va a haber un grave daño, y aunque hay algunas terapias para reducir estas consecuencias, en lo más importante va a ser un diagnóstico oportuno y que se tengan las medidas cardioprotectoras adecuadas con la edad y obviamente con los factores de riesgo que habíamos mencionado antes. Como ya sabemos, lo importante va a ser el diagnóstico, y la base de este diagnóstico va a ser el electrocardiograma de 12 derivaciones. También se van a tomar las enzimas cardíacas o los biomarcadores y se puede realizar un ecocardiograma. Las enzimas que vamos a buscar que estén elevadas o que tengan alteraciones van a ser las troponinas, la fracción de CK-MB, y se van a determinar en el momento y 3 horas después para ver cómo ha sido la respuesta a en este tratamiento o en este abordaje que se haya realizado en la unidad de urgencias. Vamos a tener algunos algoritmos en la determinación de estas patologías, y es el cual vamos a dejar en la presentación para que se revise con más calma. Y todo va a determinarlo diferentes factores, qué tanto fue el daño y qué secuelas pueden quedar al paciente. Van a depender de los factores de riesgo coronario que habíamos comentado, si se tiene estenosis coronaria, descenso del ST, 2 episodios de angina en menos de 24 horas, como ya habíamos comentado, las enzimas cardíacas, y que sea mayor de 65 años. Bueno, el tratamiento como tal ya va a ser un poco más específico o más especializado. Va a ser obviamente las comorbilidades. Si llegó por a lo mejor una hipertensión descontrolada, un trombo o un embolismo, pues se van a tener que tratar las patologías de base, ¿no? Como ya habíamos dicho, ya sea reducir, por ejemplo, los triglicéridos, actividad física, dieta, obviamente, y las terapias de medicamentos que se requieran. También se van a realizar diferentes maniobras, por ejemplo, la anticoagulación para evitar trombos o infartos nuevos con heparinas de bajo peso molecular. Si hay unidades de cateterismo, se van a realizar en estas salas los tratamientos para tratar de recuperar la función de este territorio, de estas células que han muerto. Pueden utilizar beta bloqueadores, nitratos, calcio antagonistas, IECAs y estatinas, esto para mejorar pues un poco la función cardíaca y reducir el riesgo de unos nuevos episodios. Y lo más que nada, como ya habíamos comentado, estas células no se van a regenerar, por lo que hay que evitar es un nuevo episodio o un nuevo infarto, reducir la mortalidad, los triglicéridos, el LDL, por ejemplo, mantenerlo a niveles de menos de 70, las tensiones arteriales menores a 100, a 140. Como ya sabemos, pues en los adultos mayores la tensión arterial va a tener diferentes valores, pero tampoco podemos tenerlos en presiones muy altas debido a que, pues como sabemos, son predispuestos a EBCs, a trombos, a trombosis venosas profundas. Y pues sería a grandes rasgos lo que abarcaríamos de cardiopatía isquémica. Y sí, en general, algo que debemos de entender acerca del nivel vascular en los adultos mayores es que a mayor edad va a haber una mayor aterosclerosis. Entonces, esto va a ser por muchos factores, tanto por el daño endotelial, ya sea porque el paciente tuvo una vida con tabaquismo, con alcoholismo, con un historial previo de diabetes,
con un historial previo también de hipertensión. Entonces, esta aterosclerosis nos va a conllevar a una tensión arterial más alta en los adultos mayores. Es por eso que un buen control de la tensión arterial va a ser muy importante en estos pacientes. Entonces, al haber una mayor tensión arterial alta, este es uno de los principales desencadenantes de las afecciones que justamente estamos viendo, como son la cardiopatía o también justamente a nivel cerebral algún evento cerebrovascular. Estos recordemos que se van a dividir en dos, van a ser principalmente el isquémico y el hemorrágico. Recordemos que el isquémico va a tener mayor prevalencia, va a ser principalmente porque se ocluye alguna arteria cerebral por la presencia de algún trombo. Recordemos que estos trombos también generalmente vienen de las aurículas, vienen principalmente del lado izquierdo del corazón. Entonces también justamente recordemos que en los adultos mayores va a haber una presencia más marcada de arritmias, de fibrilaciones auriculares. Entonces esto también nos puede desencadenar la presencia de algún trombo y que este trombo vaya hacia el cerebro. Una vez que este trombo está en el cerebro, pues va a desencadenar diferentes afecciones. Esto va a depender también de a qué nivel o en qué arteria se da esta oclusión. Y también de esto va a depender mucho la clínica. La clínica, recordemos que va a ser pues alguna hemiparesia, alguna hemiparestesia, debilidad de los músculos, ya sea de algún lado del cuerpo en específico, ya sea de los dos lados del cuerpo. Entonces, esto también va a depender también, por ejemplo, si se va al lado posterior, bueno, al posterior en el cerebro, pues puede haber también una hemianopsia, puede haber una anopsia. Entonces, justamente todo esto debemos de identificarlo en el adulto mayor, porque justamente a los 80 años se habla que hay al menos una triplicación en la incidencia o en el riesgo de que haya un evento cerebrovascular. Entonces, esto es lo que deben de recordar mucho acerca de estos eventos, que a mayor edad va a haber mayor incidencia, mayor riesgo, porque hay mayores comorbilidades, y justamente que los más comunes pues van a ser los isquémicos, en menor incidencia van a ser los hemorrágicos. Los hemorrágicos también en algunos pacientes van a presentarlo como el peor dolor de su vida. Entonces, justamente cuando tenemos esta clínica, pues todo el tratamiento o el abordaje inicial pues va a ser estabilizar al paciente. Muchas veces esto es de urgencias. Entonces, justamente al tratar de estabilizar al paciente, lo que tenemos que hacer es realizar estudios diagnósticos de inicio, alguna tomografía para identificar si es justamente isquémico, hemorrágico, saber qué tenemos que realizar en el paciente, si hay que iniciar una terapia fibrinolítica. Hay que tener mucho cuidado con esta terapia, con justamente el alteplase, por ejemplo, porque no es solo selectivamente de este trombo que está ocasionando la afección, sino que también justamente en el adulto mayor va a haber mucho riesgo de que se haga una hemorragia, y esta hemorragia pues nos puede desencadenar pues incluso la muerte misma del paciente. Entonces, justamente cuando hacemos el abordaje inicial ya identificamos qué terapia se tiene que realizar algún drenaje, se tiene que realizar alguna terapia fibrinolítica. Pues justamente ya realizamos todo el tratamiento, tener estas consideraciones con el adulto mayor, con la terapia fibrinolítica. Y lo más importante en estos pacientes es también la rehabilitación. Rehabilitar a estos pacientes para que se puedan incorporar en su vida diaria. Entonces, ya sea derivarlo con terapia del habla, con terapia de la escucha, con terapia movilitatoria. Todo esto va a ser muy importante en el adulto mayor porque las secuelas de un IBC pues van a ser bastante marcadas justamente a mayor edad, van a ser pues más graves. Entonces, la rehabilitación va a ser justamente muy importante, va a haber algunas escalas de clasificación también para el abordaje inicial. Tenemos que evaluar el estado de alerta, tenemos que evaluar la fase y característica del paciente, y pues justamente alguna prevención secundaria va a ser, por ejemplo, también mantener en el paciente una hemoglobina glucosilada menor al 7%, tratamiento con estatinas para mantener buenos niveles de colesterol, también, por ejemplo, algunos antiagregantes. Se menciona en algunos estudios ya más recientes que la terapia
profiláctica con la aspirina no es tan recomendable o no tiene una diferencia significativa, pero en algunos pacientes que ya tienen algún factor de riesgo, que ya tienen un historial de hipertensión, de alcoholismo, de diabetes, de arritmias, pues va a ser algo muy importante que también podemos tener con este paciente. Ya iniciar algunas otras terapias con clopidogrel, pues también van a ser posiblemente indicadas, y pues realmente esto abarca solamente un poco de la profilaxis, de la rehabilitación con el paciente que se va a tener, y pues ya no vamos a indagar más en el tratamiento. Y bueno, en conclusión, más que nada, como observamos, son enfermedades muy comunes tanto en nuestro país como en la población geriátrica y con una alta mortalidad, con altas secuelas tanto para la función como para la vida, pero así como se tiene muy estudiado que son muy peligrosas, también se ha visto que tienen un gran campo para la prevención, ya que como vimos a lo largo del video, la alimentación, el peso, las comorbilidades van a tener un gran impacto en estas enfermedades vasculares, por lo que con una dieta adecuada, prevención tanto en el colesterol como en los triglicéridos, en la grasa corporal y sobre todo algo que tal vez no mencionamos, pero el factor genético va a ser de gran importancia en las enfermedades cardíacas, por lo que si se tiene un historial de tal vez fallecimientos en la familia por infarto agudo del miocardio, por algún EBC, es importante que se empiece la prevención incluso antes, ya que se ha reportado que si un familiar directo tiene un evento cardiovascular, esta prevención o el riesgo puede ser incluso 10 años antes en los familiares o en los descendientes, por lo que sería importante tener esta cultura de prevención antes de que se llegue a alguno de estos eventos que pueden ser más perjudiciales para el paciente y sobre todo pues para tener un desarrollo y un envejecimiento adecuado, sin secuelas de un EBC, de una cardiopatía isquémica, ya que nunca se va a recuperar la funcionalidad al 100% aunque se realice terapia de rehabilitación. Y creo que sería lo más importante y lo que nos gustaría resaltar en esta conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias.